Estamos aquí en tu programa Torre Médica, nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado muy especial. Estamos literal de manteles largos, alguien de casa, el doctor Luis Arturo Gómez Hernández. ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Él es médico internista, intensivista y pues colaborador de ahí de Centro de Riñón Guadalajara. Y bueno, pues vamos a tocar este tema que ustedes dirán, bueno, enfermedades raras, eso a nosotros que nos interesa, pero bueno, hay que conocerlas. ¿Y cuándo podemos sospechar de una enfermedad rara? Muy bien, muy buena pregunta. Como definición o cómo se cataloga una enfermedad rara es cuando la prevalencia o incidencia es muy bajita, en número, 5 por cada 100,000 habitantes. Y sobre todo le determinamos como enfermedad rara cuando no tiene síntomas clásicos o da muchas manifestaciones y no puedes sospechar en una enfermedad, pues francamente, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando dices, bueno, tengo diabetes y pues el diagnóstico lo haces fácilmente, rápido, con determinaciones de glucosa. En las enfermedades raras puede tener múltiples síntomas en diferentes etapas, igual pueden ser cíclicos los síntomas, a veces están, luego no están, en lapsos de tiempos totalmente asintomáticos, otros periodos de tiempo muy asintomáticos, que es lo que hace en ocasiones que se retrase el diagnóstico. Número 1, porque el paciente no acude en forma oportuna al médico, o cuando acude puede estar totalmente asintomático y no ver manifestaciones de esa enfermedad. Digo, sin hablar ahorita en alguna en específico, pero la mayoría son de difícil diagnóstico, por eso se determina también una enfermedad rara. Y creo que una de las razones, Luis, que creo que de algún modo a la gente le sucede, y nos sucede mucho en el mundo profesional, es que el paciente va de manera tardía, a veces, a una evaluación clínica profesional, va primero al alternativo antes de llegar a algo clínico. Y creo que no podemos dejar de tocar que la responsabilidad compartida de parte de nosotros de evitar que la gente vaya a algo más. Cuando tienen síntomas raros, primero toman medicamentos que a veces se enmascaran este tipo de diagnósticos. El uso de medicamentos y suplementos que a veces van aderezados con algo más permite que diagnósticos primarios no se manifiesten de manera clara. Pero hablar de enfermedades raras, hay un sinfín dentro del glosario médico que nos permitiría de alguna manera. Y tú podrías decir que enfermedades raras en terminología médica, ¿podríamos enumerarlas de algún modo? Es muy difícil porque prácticamente todos o cada uno de los órganos y sistemas pudiera tener las menos frecuentes, pero ahora sí que hablaríamos de un poquito de las más comunes, ¿no? De las más comunes de las enfermedades raras. Por ejemplo, me gustaría iniciar por mencionar la disautonomía. La disautonomía es una enfermedad relativamente frecuente, pero rara a la vez, porque la sintomatología, pues como lo hemos visto en consulta, es muy fluctuante y tal vez la misma automedicación, como lo comentabas, cuando el paciente sufre mareos repentinos, ¿no? O fatiga, pues ¿a qué lo atribuimos? A las causas comunes, ¿no? Una mala alimentación, la desnutrición, anemia, deficiencias vitamínicas, y el paciente se automedica para minimizar esos síntomas. Y obviamente después suelen aparecer otros síntomas, que es cuando realmente el paciente acude a la consulta, y es lo que nos hace tener la sospecha clínica, porque esa es otra cosa también muy importante. Cuando vas al médico, si el médico no tiene, ahora sí que la suspicacia clínica, porque a veces tienes que hacer una investigación profunda de desde cuándo inició, cuál es la forma en que han ido apareciendo estos síntomas, los diferentes síntomas, porque muchas veces pueden ser aislados o diferentes, pero cómo podemos integrarlos en un síndrome, en una enfermedad, para poder documentar o solicitar los estudios que nos ayuden a determinar esa enfermedad. Que si bien lo hace rara, pues bueno, si no tienes el diagnóstico, pues tampoco puedes tratarla en forma adecuada. Tocaste un punto y yo lo quiero mencionar. Digo, hablaste de un tema de disautonomía y nos ha tocado ver y nos has enseñado a pensar, algunos que trabajamos en equipo contigo, nos has enseñado a pensar de forma diferente, y hoy te puedo decir
que pacientes que de repente en condiciones clínicas en las que me toca manejar, también por padecimientos renales con sintomatología rara, pero el abordaje cardiodiagnóstico que nos permite el doctor Leo es un cardiólogo diagnóstico que trabaja en el equipo, que ha venido aquí a acompañarnos al programa, pero también en estudios que nos permiten hacer un diagnóstico más específico, mesas inclinadas, ecocardiogramas, estudios Holter. Cuando le compartimos a él el antecedente clínico del paciente, ya lo vuelve él también más olfativo a un diagnóstico primario y hace de manera más cuidadosa y detallada el abordaje de padecimientos raros, porque se dan en gente joven, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, este padecimiento, creo que esa parte de trabajar en equipo y en la búsqueda de cosas raras nos ha permitido hacer tratamientos y hacer diagnósticos más tempranos. ¿No crees tú eso? Sí, eso es muy importante porque es difícil muchas veces tratar de integrar o documentar la enfermedad, pero lo que no ve uno como médico, por eso el tratamiento multidisciplinario, el abordaje multidisciplinario, en este caso, pues para integrar. Tengo la duda, acudimos con otro compañero especialista, ¿no? ¿Por qué no integrarlo, presentar los casos clínicos para ayudar y poder documentar más pronto la enfermedad, sobre todo para cambiar la evolución de la enfermedad si fuera posible y la mejoría del paciente? Porque cuando el paciente acude en las enfermedades raras, es porque ya ha tenido un peregrinar con varios médicos o en varias alternativas, pero sin resolver su problema. Prácticamente tendríamos que hacer la sospecha clínica en ese paciente para tener ese tratamiento y poder determinar la causa en forma adecuada. Luis, hablabas pues de que existen enfermedades raras en los diferentes órganos y sistemas. ¿Cuál sería una enfermedad rara en lo que es la sangre? La sangre, por ejemplo, una que se presenta en forma muy frecuente puede ser relacionada al grupo M, que es la porfiria aguda intermitente. No sé si la hayan escuchado. Uh-huh. Una enfermedad que se puede manifestar por fatiga, por pérdida de apetito, dolores musculares, puede tener diarrea, dolor abdominal, que es una de las causas más frecuentes y se puede presentar en niños, ¿sí? Adolescentes, es una presentación en forma intermitente, pueden tener crisis convulsivas, dolores de cabeza, y es una enfermedad relacionada al hemo, una proteína que se deposita en varias partes de los tejidos, principalmente los nervios, y es lo que genera el dolor. Puede ser el dolor abdominal y el dolor en piernas. El diagnóstico es difícil, el paciente muchas veces acude al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal, un abdomen agudo, y pues bueno, ¿cuántas veces no nos ha tocado que a veces pues la sospecha quirúrgica número 1 no es la apéndice, una apendicitis y entran y un apéndice blanca, ¿no? O sea, o no había nada, tienen que hacer una exploración, pero bueno, el diagnóstico puede ser una porfiria aguda. ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, el paciente, uno de los diagnósticos un poquito más fáciles podría ser que cuando tiene la crisis del dolor se tome una muestra de orina. Muchas veces nos olvidamos de la orina en ese momento, ¿verdad? Lo que menos pensarías, pero puedes documentarlo con protoporfirinas en orina, es lo que nos podría dar la clave en ese caso. Fíjate, ahorita que tocas esa parte, ¿no? Muchos servicios de urgencias hospitalarios y prehospitalarios olvidan la evaluación primaria de un examen tan básico como es el examen y tan barato como es el examen de orina, que podría ser el diferenciador, porque la evaluación detallada de un sedimento urinario nos puede hacer la sospecha en la presencia de algunos compuestos, sangre, proteínas, células inflamatorias y obviamente un sedimento activo puede hacer el diferenciador en diagnósticos como estos que nos dan la pauta en ciertos padecimientos para poder pensar, ahora sí que lo voy a decir médicamente, en reversa, desde la orina hacia otros tejidos. Son aspectos muy primarios, pero yo creo que la evaluación y tener un laboratorio que lo haga con certidumbre clínica, Luis, nos da mucho la pauta. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de padecimientos se van con el diagnóstico de una adenitis mesentérica, una adenitis en un niño, ¿sí? Un cuadro inflamatorio, ganglios inflamados, y el niño se va de alta, pero este cuadro
puede ser repetitivo. Puede ser repetitivo. Yo intermitente. creo que el abordaje clínico de este tipo de pacientes nos dan mucho la pauta para hacer un manejo más celoso en lo médico y para poder hacer una medicina por descarte, pero de manera muy detallada. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para seguir platicando, porque las enfermedades raras podríamos tener programas y programas para seguir hablando de esto de manera detallada. Continuamos, doctor Médica. Continuamos.